Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a este subcanal Sami Tarot. El día de hoy tengo como invitado especial y dormilón a mi querido gatito peludinchis, le decimos Dinchi. Él es uno de los 22, de los 22 gatitos que tenemos aquí en nuestro refugio de peluditos rescatados y de los 4 perritos. Le decimos Dinchi de cariño y pues ahí él sigue durmiendo muy plácidamente. Bueno. Esta lectura del día de hoy tiene 3 partes. La primera parte para los solteros, no, perdón. La primera parte para las personas que tienen una relación, no importa si estén en contacto cero. La segunda para los solteros y la tercera para la economía. Te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. El día de hoy quiero hacer una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido a lo largo de este año que ya termina, y también dar muchísimas gracias por esas bendiciones súper maravillosas que se nos vienen inmediatamente. Yo lo siento así en tu corazón, y si tú también estás convencido, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios de este video, que yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, ya sabes, la puedes dejar pasar y tal vez puedas consultar tu ascendente. En algún momento les explicaré qué es el ascendente de cada uno para que lo puedan mirar cuál es. Bueno, porque la carta natal no solamente es tu signo solar de nacimiento, sino también está la luna, está Venus, está el ascendente. Entonces, pues son muchos aspectos los que cuentan en una carta natal. Bueno, esta lectura que comienzo en este momento es para mis queridos amigos y amigas que en este momento están en una relación, no importa si están en contacto cero. Quiero que pienses en tu persona súper especial mientras yo barajo tus cartas. Mientras yo las barajo muy bien. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial, lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. La verdad es que es una persona bastante celosa. Es una persona que la verdad sus sentimientos no son muy claros por ti. Lo único que es bastante celoso, problemática. Es una persona bastante conflictiva. ¿Qué espera de ti tu persona especial? No sé, estar a tu lado y tener mucha fortuna, mucho crecimiento y, no sé, poder avanzar en cuestión económica y pues eso es lo que quiere, lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona muy confiada, de la cual tal vez se pueda aprovechar, de la cual tal vez pueda decir, no, pues yo a esta persona la engaño y le digo cualquier cosa, le digo que lo quiero, que lo amo, y entonces esa persona a mí me va a creer y no hay ningún problema con eso. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad, que tú te des cuenta de esta situación, de esta persona que la verdad, bueno, te des cuenta, no, pues ya te das cuenta si es una persona celosa y celoso y que tal vez es una persona interesada y todo eso. Yo creo que tú ya te has dado cuenta y eso te va a causar a ti bastante depresión. Y mira que va a llegar el momento no muy lejano, de que tú pongas en funcionamiento tu madurez emocional y tu madurez espiritual y tú le pongas un estate quieto definitivo a esta persona y definitivamente tú logres superar esa relación porque yo creo que eres tú el que le va a terminar a esta persona. Superas toda esa situación y sales de esta persona. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que seas muy prudente con esta persona, con lo que dices, porque es una persona totalmente interesada y que lo único que le interesa es, al parecer, tu economía, tu dinero y tu billetera. Bueno, qué cuestión tan maluca, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso momento a mi querido amigo y amiga que está en esta relación en este preciso instante. Bueno, ya se nos medio despertó. Ah, no, sigue dormido, peludinchis. Dice, este angelito te dice, no te culpes, rectifica.
Bueno, este angelito te está confirmando lo que te estamos diciendo. Bueno, sé bastante prudente con esta persona, con este personaje, y más bien no te eches tú la culpa de que él o ella te haya engañado de esta manera o que sea así como tan interesado, tan interesada. Más bien, toma cartas sobre el asunto y aléjate de esta persona tan tóxica y tan celosa que la verdad no te trae nada bueno. Mira, este angelito te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Bueno, si tienes sentimientos por por esta persona, sentimientos sinceros, que muy seguramente lo tienes, te vas a sentir decepcionado o decepcionada, muy desilusionado. Pero mira que dice que la naturaleza puede ser tu consejera, la madre naturaleza. Puedes ir al campo, relajarte, despejarte y mirar que realmente o sea, la tranquilidad y la pureza de la naturaleza es una cuestión que nos puede enseñar, nos puede guiar, nos puede llevar a nosotros a sanar totalmente de cualquier tipo de dolencia, ya sea física, mental o espiritual, nos puede llevar a sanar. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que están en esta relación. Vamos para adelante, mis amigos, que ustedes son unos guerreros y unas guerreras y van a salir de esta muy reforzados y muy reforzadas. Bueno, ahora vamos para mis queridos amigos y amigas que están en este momento solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este momento y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Al parecer tú en este momento, mi solterito y solterita, has tenido cierta pérdida económica, una pérdida económica, pero mira que tú dices, no, yo he perdido esto se me ha ido de las manos, pero yo sé que yo puedo salir adelante y efectivamente está saliendo adelante de esa situación. Ha venido a tu rescate alguien o algo que te pudo salir, que te subsanó esa pérdida que tú has tenido o que estás teniendo en este preciso momento. Mira que esa pérdida tiene un buen desenlace y esta carta me está diciendo que lo que pasa es que a ti te engañaron con algún dinero, algún negocio, alguna cosa y te robaron y te estafaron. Bueno, fue algo bastante lamentable, pero tú sales adelante de esa situación. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que debes tener bastante prudencia en tu trabajo, con tu salud, porque mira que podrías comenzar a tener problemas al respecto. Bueno, algún proyecto que tú tengas, ten mucho cuidado, analiza bien lo que vas a hacer, infórmate bien, documenta bien lo que tú vas a hacer y el trabajo que tú estás haciendo también. Entérate muy bien de lo que tienes que hacer para que no vayas a fracasar en los proyectos. Bueno, las cartas nos anuncian cosas, pero no es la cuestión de dejar que el camino siga su curso para que la tartista tenga razón, sino que el objetivo de las cartas es prevenirte para que tú puedas hacer correctivos y solucionar tus cosas. Mira, tienes que cuidar muchísimo tu salud emocional, muchísimo tu salud emocional, porque podrías venir o entrar en algún tipo de depresión, y eso lo puedes evitar practicando algún deporte, recibiendo sol, alimentándote bien, comiendo bien y cultivando tu vida espiritual para poder afrontar cualquier embate de la vida, del destino, de una manera más pacífica y más sabia y más tranquila. Bueno, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que no te dejes influenciar tanto de personas inmaduras y sin ningún tipo de escrúpulos, que te pueden estar queriendo dar consejos que te pueden llevar a problemas y dificultades, como esta pérdida económica que has tenido en este momento. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso instante, a ti que estás solterito y solterita en este preciso momento. Bueno, te salió estos dos angelitos, te salieron estos dos angelitos, te dice, el amor te hará fértil. Mira, al parecer estás a las puertas de conocer a una persona bastante especial en tu vida, alguien que va a traer paz y tranquilidad a tu corazón y a todos los aspectos de tu vida. Y también el amor por ti mismo, ¿no? Que es muy especial, y el amor por tu familia y por todo lo que tú haces. Hazlo todo con amor y verás que todo te va a resultar muchísimo mejor. Mira, este angelito te dice, la naturaleza es tu consejera. Mira, la naturaleza nos dice que para que algo nazca, algo tiene que morir, algo hay que podar, algo hay que eliminar. ¿Qué es eso que tú tienes que podar o desechar de tu vida, de tus comportamientos, para que
todo el resto de los aspectos de tu vida florezcan muy, muy bien. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía en este preciso momento. Esas 4 primeras cartas es lo que estás viviendo tú en este preciso momento en cuanto a tu economía. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante tú estás teniendo ciertos problemas, ciertas dificultades. Yo podría decir que bastante fuertes. Vienes de unos problemas que están siguiendo con su curso, ¿ya? Al parecer has tenido bastantes discusiones y peleas con personas de tu entorno económico, unas peleas bastante fuertes. Tú has sido una persona anteriormente muy suertudo, muy suertuda y con muy buena cabeza para los negocios, pero tal vez recibiste alguna mala orientación, algún mal consejo que te llevó a algún negocio que la verdad no resultó muy bien. Esto te ha llevado a ti a dudar mucho de tus capacidades, de lo que tú eres y de lo que tú sabes. Mira, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? Que encuentres un proyecto, algo que lo que tal vez tú te vas a solucionar, pero debes tener cuidado con la envidia y los celos de las demás personas porque están queriendo echar a perder también ese proyecto que tú puedes estar consiguiendo, que la verdad sería algo muy bueno, un muy buen proyecto o un buen negocio que te podría traer muchísimos beneficios, muchísimos dividendos. Mira, esta carta me dice que esta situación de las envidias y todo esto, tú logras solucionarlo, tú logras conjurar a esas personas para que no te sigan afectando a ti en cuestiones de negocios. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales para el día de hoy? Que no pierdas la esperanza, que a pesar de lo que los problemas se te presenten a ti, confíes en tus capacidades, en tus cualidades para los negocios, que tú puedes resolver cualquier problema, dificultad que se te presente, ya sea por ti mismo o consiguiendo asesoría en otras personas. Confía en ti y también cultiva tu vida espiritual para que puedas tomar decisiones sabias e inteligentes en determinado momento. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy con relación a tu economía. Este angelito es súper especial, mira, dice, entenderás el misterio del alma. Mira, vas a llegar, no sé, a una catarsis de problemas y situaciones y todo eso, y entonces te vas a dar cuenta realmente a qué es lo que tú has venido a hacer aquí, a este mundo, a este planeta. Te vas a dar cuenta que en realidad somos eternos y que nuestro aprendizaje jamás termina, no va a terminar con esta vida, sino que viene un camino más allá. Bueno, este angelito te está diciendo, recoge paz de tu pasado, de tus antepasados y de tu pasado. A veces una manera de encontrar alivio y sosiego en dificultades, en momentos difíciles, es recordar aquellos momentos felices y en este caso, en esta ocasión de la economía, mirar a ver qué era lo que te hacía exitoso o próspero en determinado momento para que analices lo que estás haciendo ahora y veas qué es lo que estás dejando de hacer y qué es lo que tienes que volver a hacer. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.